Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer una actualización de Polkadot, ¿sí? Vamos a ver en qué situación estamos, qué pasó con esta caída, qué puntos de compra había, que lo mencioné en el canal en su momento, hice publicaciones, posts también en Twitter y también lo comenté en algún lugar, como en Discord, por ejemplo, cuando esto estaba cayendo bastante, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué estamos, qué desarrollo de precio tenemos dentro de la moneda, dentro de este token, ¿sí? Y cómo puede seguir en los próximos días, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito todo eso. No olviden de suscribirse si no están suscritos y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos, ¿sí? Subimos videos todos los días hablando de análisis de criptomonedas, vemos cómo están todas las criptos que venimos siguiendo, que son varias, que las van pidiendo también en los comentarios de los videos, ¿sí? Siempre pido que siempre comenten las criptos que quieren que analice y las que veo que hay más interés, hago análisis y luego vamos haciendo actualizaciones toda la semana, ¿sí? Y hacemos un video por semana hablando de las criptos que se piden y que más interés haya, y en los cuales la mayoría tenemos posiciones, ¿sí? Que eso es lo importante. Ahora, todo este tiempo de la caída de las criptos, muchos tenían miedo de qué punto había que comprar, dónde no comprar, si esperábamos a que caiga y demás. Yo lo que fui haciendo y que lo comenté en el canal y lo comenté en los posts y lo comenté también alguna vez en Discord cuando empezó a caer todo, fue que yo estaba haciendo compras parciales, ¿sí? Que había visto este canal y cuando tocaba este canal yo hice una compra parcial donde cuando Bitcoin estaba más o menos en 53 y luego esperaba que si caía más esto vaya más para abajo y bueno, ahí entraba con otra parte, ¿no? Pero eso no llegó a suceder, es decir, yo estaba esperando una compra parcial para Bitcoin en este punto más o menos, que fue en la zona de los 53, 54. Y luego estaba esperando que Bitcoin caiga a los 51 para hacer la segunda compra parcial, que no se llegó por ahora por lo menos. Así que en ese sentido no hice más compras en el caso, en una segunda compra parcial. No la llegué a hacer, pero sí hice una buena compra en los puntos de este piso de canal que estamos viendo acá en azul, ¿sí? Eso lo hice en todas las criptos que venimos siguiendo, así les voy a mostrar en otros videos cuando lo haga el análisis en qué puntos compré, ¿sí? Pero esto, yo hice una compra más o menos en esta zona de 33. Muchos estaban con dudas de a dónde se iba, si esto iba a probar la media móvil de 200, que es esta curva que vemos acá, ¿sí? Esta es la media móvil de 200, que más o menos está en los 28, que yo tenía mi sospecha de que podía llegar acá en caso de que Bitcoin llegue a los 51, ¿sí? En una posterior descarga, pero cuando Bitcoin estaba en 53 más o menos, el precio llegó a esta zona y tenía una orden de compra puesta y acá entró la orden, ¿sí? A esta posición de 33 más o menos ya le saqué más o menos un 10%, ¿sí? En otras criptos le saqué todavía más, como en Solana que le saqué un 15% ya más o menos. Ahora, ¿por qué es importante todo esto y por qué lo comento? Y vamos a ver en qué situación estamos con Polkadot ahora. Pero antes de continuar quería comentar lo importante de tener paciencia al momento de que las criptos empiezan a caer y buscar puntos de entrada de compra cuando Bitcoin cae, por ejemplo, que veamos que es soporte en Bitcoin o zona importante en Bitcoin de resistencia o de soporte, dependiendo de la situación, ¿sí? En caso de caída, zonas importantes de soporte, donde sabemos que el precio puede hacer un pequeño rebote o puede mantenerse ahí, y que en el caso de las criptos, de las altcoins, perdón, si las llevamos a un paralelo, si vemos en las altcoins una zona de soporte como lo era esta zona de 33 más o menos, que no solo que era un soporte justo por debajo dentro del rango de lo que sería el canal este que estamos viendo, ¿sí? Que es el canal azul que estamos viendo de largo plazo, que es un canal alcista, ¿sí? Que estamos viendo de largo plazo, que lo hacemos una proyección del precio en verde para cómo se desarrollaría en largo plazo si Bitcoin no sigue cayendo, ¿sí? Y además era una zona importante en términos de Fibonacci y en términos de zonas históricas de soporte y resistencia, ¿sí? Que las tenemos acá, en esta línea acá, que se puede ver tal cual, esta zona de acá, que fue acá, soporte, resistencia en esta zona, que vemos en la zona de 33, ¿sí? Los $33, 32, 33. Y en otros casos fue acá también otra zona importante de resistencia en la recuperación, ¿sí? En este caso fue un soporte ahora, ¿sí? Perforó levemente a 32. Como siempre, otra cosa que comento es que no miren tanto las líneas de precio como un punto redondo y fijo discreto, ¿sí? O sea, si uno dice zona de 33, no estamos hablando de que si cae a 32.9 vendemos, ¿sí? Estamos hablando de siempre un rango. ¿Y cuál es el rango? Esto depende de cada cripto y depende de cada acción también, porque aplica las acciones. Esto hay que verlo como el rango promedio de cada vela, ¿sí? Eso es lo que hay que ver. Hay que ver cuánto se mueve en promedio cada vela. Por ejemplo, acá tenemos una idea de cuánto se mueve. Tenemos que más o menos se mueve un 8% por vela, entonces podemos hablar de una variación de ese tipo, un poquito menos, capaz 4% para tener un rango más conservador y más fijo, ¿sí? Porque si no ya estamos capaz jugando con una variación de precio muy grande, pero en las criptos en general la verdad es que los rangos son bastante amplios, ¿sí? En las acciones por ahí hay menos movimientos que estos en un día, no vemos velas tan violentas, entonces hay que adaptar todo a cada activo que se analice y ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como dije, una entrada en 33, más o menos, que fue donde entraron todas las grandes cantidades de compra, porque miren, vamos a agrandar esto para que lo vean.
Ahí lo estoy agrandando. Si pueden ver ahí muy chiquitito, lo tengo chiquito porque es por sesión, ¿sí? Esto que vemos acá, que es una, un gráfico de barras. Está perfecto, bien, gráfico de barras, ¿sí? Estaba buscando la palabra para encontrarle. Que nos indica en cada día, en cada sesión, por eso se dice en cada día, cuál fue el volumen de... En qué precio entró el mayor volumen, ¿sí? ¿Qué significa? Que cuando la barra es más larga, hubo más volumen en ese precio, ¿sí? A diferencia de las barras que tenemos acá horizontales que nos indican el volumen por día, esto nos indica el volumen por precio por sesión, ¿sí? En esta sesión que fue de este día, que sería el 28 de noviembre, la gran mayoría del volumen entró en los 33, dólares, ¿sí? Que es 33,70 en realidad, ¿no? Para tomar un valor más cercano. En los 33,70 que está marcado con esta línea, con esta recta roja, que es lo que se llama un point of control, ¿sí? Que lo que nos marca es dónde estuvo el mayor volumen de la sesión y dónde va a estar, dónde estuvieron la mayor cantidad de entradas o salidas dependiendo el color de la vela, ¿no? Obviamente. Así que eso es lo que nos indica esa vela. Lo podemos ver a lo lejos, así como el point of control en cada punto que vemos en cada sesión, ¿sí? También se puede hacer un point of control un perfil de volumen a mayor plazo, ¿sí? Que eso lo podemos ver si quieren, pero ahora no le veo mucho sentido. En general se hace para algún periodo particular muy marcado, por ejemplo de compras y ventas. Si nosotros tomamos, por ejemplo, vamos a poner acá un volume profile, un rango fijo, y lo vamos a marcar como el periodo como en el cual empezó a caer este proceso, ¿sí? Vamos a alejarlo un poquito, ahí va. Vamos a tomarlo desde acá y lo tomamos hasta este punto de acá. Vemos que el punto de control en este caso está más o menos rondando los 40 dólares, ¿sí? Que fue donde mayor volumen hubo, ¿sí? Que fue todo el periodo este donde se estuvo lateralizando levemente la cripto, ¿sí? El caso de token de DOT. Entonces eso es lo que indica el perfil de volumen para este caso. Pero bueno, la cuestión es que entramos en 33 y esto empezó rápidamente a regresarse con Bitcoin, junto con Bitcoin en el regreso de Bitcoin en los 58. Esto empezó a regresar al canal que estábamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el plan de juego en este caso? En el caso de que ustedes querían jugar esta entrada en la caída de Bitcoin, que lo fuimos comentando en todos los videos que hicimos, ¿sí? También ahora lo repaso para el que no está en el canal, para que se entere y sepa cómo hacerlo para las próximas sucesiones de casos, ¿no? Entonces, lo que teníamos era una caída de Bitcoin en 53 más o menos, una compra parcial en esta zona. Siempre queremos hacer compras parciales cuando tenemos unas caídas que más o menos podemos llegar a ver hasta dónde puede caer. Y la segunda compra yo la esperaba acá para el caso de que Bitcoin llegue a 51, Polkadot probablemente iba a rebotar a la media móvil de 200, ¿sí? Eso era mi plan de juego para esta cripto. Pero como no llegó, solo hice una compra parcial, entonces ya le saqué un buen porcentaje, más o menos un 10%. Y ahora tenemos esta proyección marcada como probable si es que Bitcoin no tira atrás todo. Obviamente siempre hablamos de eso. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora vamos a ir un poquito al gráfico de 4 horas para que vean una cosa interesante, ¿sí? Como dijimos, el precio puede proyectarse de esta forma si tenemos viento en popa, en el caso de las criptos en general. Y si vamos al gráfico de 4 horas, que lo voy a poner ahora acá, ahí lo tenemos. Hay un patrón que me gusta mucho. Quiero sacar primero el dato este del point of control y el perfil de volumen. Ahí está. Y voy a mover esto un poquito al costado para que no moleste, ¿sí? Vamos a sacar esto de acá, borrar esto para que no moleste, y vamos a dejar esto acá para que no nos olvidemos que tenemos este punto. Lo que tenemos acá, miren clarito, es un doble piso, ¿sí? Un double bottom, como le dicen, que significa un piso, otro piso más en esta zona, y luego un rebote al alza, ¿sí? Se suele hacer como un gráfico de este tipo, que es esto de acá particularmente, es una W, que además cumple el patrón tal cual, ¿sí? Porque en general uno espera que el doble piso sea algo así, ¿no? También es una versión viable y posible, pero es más fuerte cuando tenemos un doble piso con el segundo piso más abajo que el otro. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la intención de este patrón? En general lo que suele suceder con este patrón es que acá en este primer piso se hace una limpieza general de las manos débiles y en el segundo piso se termina de sacudir, ¿sí? Acá se termina de sacudir las manos débiles y ya quedan solamente compradores o holders en la posición y empieza a subir el precio, y el punto de entrada normalmente se da en este punto, ¿sí? En más o menos la altura del pico intermedio que fue la recuperación intermedia. Ese es el punto promedio de entrada, que en este caso sería justo el piso del canal. Miren cómo quedó tal cual, que es más o menos 35 dólares, era un buen precio de entrada, respetando que era un doble piso. Pero además, ¿qué es lo que me gusta de este doble piso que vemos acá? Este doble piso lo voy a dejar marcado yo para que lo podamos hacer seguimiento, a ver cómo se comporta en los próximos días y cuando hagamos una actualización de esta cripto, ¿sí? Así que voy a dejar el doble piso marcado, que va a ser esto de acá, doble piso, ahí y ahí. Y lo voy a dejar con esto acá.
Y le voy a cambiar el color a esto para que se entienda que es un doble piso con un piso más bajo. Ahí va. Además, en este doble piso lo que tenemos es una divergencia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el precio llegó a un piso a un precio más bajo, es decir, que bajó el precio, pero el RSI hizo un mínimo más bajo, más alto. Generalmente eso te da un punto de entrada en este punto, cuando superamos la recuperación intermedia que tuvo. Esto también de manual, lo habíamos hablado en cómo usar el RSI en un video del canal hace un tiempo, lo pueden buscar en la serie educativa que se llama el indicador RSI, cómo utilizarlo. Este era un swing de compra clarísimo, que era el RSI saliendo de la zona saliendo a la zona de sobreventa, es decir, ingresando a la zona de sobreventa, regresando al rango normal y después bajando menos que antes y además regresando de vuelta. Y en el segundo regreso se da un punto de compra cuando supera el máximo previo, ¿sí? Ese punto de compra se daba más o menos en esta altura, que es tal cual como habíamos dicho después de este doble piso, ¿sí? O sea, se da perfecto el patrón. Así que respetando este patrón de doble piso que estamos hablando y de divergencia en el RSI, debería dar por lo menos en los gráficos diarios, en la proyección diaria, un buen impulso alcista para Polkadot, si es que Bitcoin obviamente no nos tira abajo, porque como siempre decimos, depende del contexto todo, ¿no? Pero en un contexto donde tenemos las criptos subiendo o comportarse normalmente, esto debería dar un impulso alcista para Polkadot. Ahora, nos estamos acercando el gráfico de 4 horas a lo que sería la media móvil de 50, ¿sí? Que es la que estamos viendo acá de color verde. Vamos a ver cómo reacciona Polkadot al tocar esa media móvil, si hacemos un retroceso al soporte y después sigue el impulso, o si lo perfora con una vela violenta como lo hizo cuando perfora las medias móviles con fuerza y con intención, ¿sí? Así que vamos a ver cuál de las dos opciones sucede en este punto. Anteriormente tuvimos acá en Polkadot un doble techo muy parecido pero invertido, es decir, tenemos un doble techo, es un primer techo más alto, un regreso, un retroceso y un segundo techo más bajo, y ahí se fue para abajo, ¿sí? Eso fue una especie de patrón invertido de lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Así que vamos a ver cómo se desarrolla. Se ve bastante bien, si no hay nada en contra de Bitcoin y demás en particular, esto debería proyectar bastante bien al alza según los patrones que tenemos. Veamos cómo reacciona en la media móvil de 50 en los próximos días y qué tal testea este soporte que tenemos acá y respeta el patrón de doble piso y divergencia alcista que tenemos, ¿sí? Así que esperemos que esto siga bien. Espero que os haya gustado este video y no olviden de compartirlo para que le llegue a más gente, y déjenme su comentario con la cripto que quieren que analice. Nos vemos en el próximo video.